Bueno, buenas noches. Ya algunos me conocen, me he conectado en varias oportunidades. Mi nombre es Malaquías, mi apellido García. eh, Soy de la Asamblea de Puerto Montt, me congrego acá en Chile. Ahí está conectado también parte de mis hermanos de acá de Chile. Está el hermano Omar Almonací con su esposa y Fabián Gutiérrez. También están ahí con ellos. Él es responsable de la asamblea acá en Puerto Montt. Y como muchos saben, pues soy hermano también de Moisés García, hermano en la sangre, hermano en Cristo. Pues soy venezolano y yo me congrego en la asamblea donde él es anciano. Ya con 11 años ya en el Señor, gracias porque Él me salvó. Y bueno, y por las oportunidades que Él le da a cada uno para presentar el mensaje. Y gracias también a los hermanos por la oportunidad de poder presentar el mensaje. Así que quisiera en esta tarde, pues, o en esta noche, hablar de un tema que he considerado eh, y tiene que ver con el apóstol Juan, ahí en el capítulo 19, y tiene que ver con el testimonio del apóstol Juan, cuando él estaba en aquel lugar donde Cristo fue crucificado. Y leamos ahí en Juan capítulo 19, versículo 35. Juan 19, capítulo 19, versículo 35. Dice así, con la ayuda del Señor, solamente voy a leer este versículo. Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hasta aquí, pues, esperando que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Bueno, como había dicho, es un momento donde el apóstol Juan está en un lugar llamado la Calavera, el Gólgota, donde fue puesto el Señor Jesucristo en aquella cruz. Cruz de la cual él se apropió. Cuando nosotros leemos allí en el versículo 25, dice allí que la cruz era de Jesús. Dice allí, estaban junto a la cruz de Jesús, de manera que en ese lugar de la calavera del Gólgota estaba allí no solamente Juan viendo aquello que estaba aconteciendo con el Señor Jesucristo, sino que estaban también las mujeres que habían seguido al Señor, mujeres que muchas de ellas habían tenido enfermedades y tenía espíritus inmundos, como en el caso de María Magdalena. Pero también estaba Juan, como lo dice el versículo 26, dice que allí estaba también el discípulo a quien el Señor amaba. Pero aquí vemos que el apóstol Juan dice, y el que vio. Y cuando notamos a Juan que él vio al Señor en la cruz, pero cuando vemos un poco más atrás, vemos a Juan desde el momento en que el Señor le vio en la orilla del mar, donde él estaba remendando las redes junto con su hermano. El Señor le vio y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Y dice la escritura que al instante dejaron las redes y le siguieron. Pero más adelante podemos ver a Juan cómo él vio todo lo que el Señor hizo. El Señor hizo a los ciegos ver, hizo a los cojos caminar, hizo a los mudos hablar, a los muertos levantó. Y Juan vio todas estas cosas. También los discípulos, muchos de ellos no escribieron evangelios,
ni escribieron cartas como la escribió el apóstol Juan, como la escribió el apóstol Pedro, como la escribió Mateo, como la escribió Marco, aunque no estuvieron muy presentes allí, pero aunque según la escritura, Marco fue uno de los jóvenes que huyó y dejó la ropa, salió desnudo. Pero Juan, cuando vio todas estas cosas, él también, cuando el Señor se transfiguró en el monte, cuando él tomó aquel aspecto resplandeciente, ahí estaba Juan también. Y Juan podía decir, al igual que Pedro, que vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan estuvo allí cuando el Señor Jesucristo se reunió con ellos en el aposento alto para comer la Pascua que él deseaba comer con sus discípulos. Allí estaba Juan. Y dice aquí mismo Juan, el evangelista, que él estaba recostado en el seno del Señor. Y vemos como en todos los evangelios, Juan da testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, él dice allí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y el apóstol Pedro también en su primera carta, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 16, él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Pedro declara aquí cuando él también estaba en aquel monte donde el Señor se transfiguró, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pero hablando de Juan, un testigo presencial, pero cuando hablamos de que lo que él vio y da testimonio, y esa palabra testimonio tiene que ver con una prueba, una justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Él estaba en este momento, el momento en que el Señor tenía que ser recibido arriba, donde él estaba en la cruz, cargando con tus pecados y con mis pecados. Él estaba allí llevando el juicio de Dios. Y cuando vemos allí en ese lugar, Juan, junto a aquellas mujeres, estaban viendo la cruz de Jesús. Una cruz que es símbolo de maldición, como dice la ley, y como el apóstol Pablo lo refiere a los Gálatas capítulo 3. Era un símbolo de afrenta y de dolor. Hoy en día mucha gente han tomado la figura de la cruz. Algunas están solas, otras tienen una figura de una persona allí y la cargan como amuleto, como algo que les puede ayudar en el momento de tener algún peligro. Pero la cruz es un símbolo de maldición. Hechos por nosotros maldición. Él nos libró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Y en la ley está escrito donde el que tenía que ser crucificado por algún delito, sin falta, tenían que bajarlo el mismo día y tenían que sepultarlo. No lo podían dejar para otro día. Y allí estaba Juan, en aquel lugar, viendo a su Señor, viendo al Señor Jesucristo, allí en la cruz, clavado de manos y de pies. Aquella corona de espinas en su sien, su rostro ensangrentado, desfigurados de los hombres su parecer y su hermosura. Ahí estaba Juan viendo cómo el Señor estaba sufriendo en la cruz. Juan entró al petróleo
Él le consiguió que Pedro entrara en el petróleo. Dice la escritura que cuando Pedro fue al petróleo, él no podía entrar. Y el discípulo que Jesús amaba, el discípulo era amigo del sumo sacerdote y ayudó a Pedro a que entrara al petróleo. Y allí Juan, al igual que Pedro, vieron en ese lugar cómo maltrataron el cuerpo del Señor Jesucristo, cómo le abofetearon, cómo escupieron su rostro, cómo pusieron aquella corona de espinas en su sien, cómo le colocaron aquel vestido de púrpura, lo desnudaron completamente y le pusieron unas ropas reales y le dieron una caña y la pusieron en sus manos, burlándose de él. Y le golpeaban el rostro diciendo, profetiza quién fue el que te golpeó. Ahí estaba Juan viendo todo aquello que estaban haciendo con la persona del Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios. Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 28, dice allí Mateo, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Juan vio todas estas cosas y él puede decir con seguridad, él puede decir con toda certeza, dice aquí, y él que lo vio. Oh, hermano, nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo como lo vio Juan, pero el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, Juan daba testimonio y da testimonio de la verdad. Hermano, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? El Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién está en tu corazón, hermano? ¿Quién está en mi corazón? ¿Quién está en tu corazón, hermana? Si en tu corazón está Cristo, si está la obra de Cristo, entonces nosotros damos testimonio de él. Y aunque no le hemos visto presencialmente, pero por fe miramos a Cristo y sabemos que es verdad, porque la palabra de Dios lo dice así. Y Juan dice aquí, y el que vio da testimonio, y dice, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. ¿Y por qué sabía que decía verdad, hermano? Porque estaba allí presente. Estaba en aquel lugar. Mientras los otros discípulos se habían ido, habían dejado al pastor. Ahí estaba Juan delante de él y aquellas mujeres que servían al Señor desde el día que el Señor les hizo algún milagro. Mujeres valientes que estaban allí mirando y que después, y estoy seguro que ellas también dieron testimonio de lo que habían visto. Y los otros estaban desde lejos mirando ese espectáculo, dice Lucas. Y aquí estaba Juan dando testimonio. Cuando nosotros leemos allí en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice allí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21, versículo 24. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. De manera que ahí estaba Juan al pie de la cruz, pero decimos en esta hora, usted que no tiene a Cristo en su corazón, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Dónde estás tú
le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, escuché tu voz en el huerto y me escondí. ¿Dónde estás tú en esta noche? ¿Estás parado frente a la cruz, al pie de la cruz, viendo al Señor Jesucristo, a quien murió por tus pecados, quien llevó el castigo de Dios? Él tuvo que pasar por el desamparo de su Dios y aún así pidió al Padre que le perdonaran por lo que estaban haciendo, porque no sabían lo que estaban haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me imagino ese momento en el que Juan estaba en ese lugar y escuchó todas esas palabras que el Señor dijo en la cruz, incluyendo aquella que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice allí el versículo 30 del capítulo 19, cuando el Señor dijo, y habiendo tomado el vino, dijo, consumado es. Ya estaba consumada la redención. Él había pagado la deuda que tú y yo teníamos delante de Dios. Él en la cruz la pagó por ti y por mí. La pagó con su sangre preciosa, la cual derramó hasta la muerte. Isaías dice que él derramó su sangre derramó su vida hasta la muerte. Pero ¿dónde estás tú en esta noche? Tienes que venir al pie del Calvario y contemplar al Hijo de Dios allí en la cruz, donde él allí estaba cargando con nuestros pecados. Pedro dice que Jehová cargó en él. Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero Pedro dice, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Allí estaba viendo al Señor, a quien cargaba con sus pecados. Nosotros cantamos un himno acerca de la cruz. Dice que la cruz tan pesada, la cruz cargada, no se igualó al peso que él allí, del pecado que él allí cargó. Cuando él salió del pretorio, dice Juan, dice allí en el mismo capítulo 19, versículo 17, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Ahí estaba el Señor. Él llevó su cruz. Era una práctica romana que habían perfeccionado. Ellos inventaron el patíbulo, lo perfeccionaron, porque antes lo hacían de una manera diferente, pero los romanos la perfeccionaron y crearon el patíbulo, una cruz en forma de T, donde colocaban a los delincuentes, a los malhechores, con los brazos abiertos, clavándole en las muñecas y en los tobillos, creándole un inmenso dolor a la persona la cual estaba siendo crucificada en ese momento. Y en la forma como colocaban a las personas era para que cuando se debilitara esa persona se pudiera colgar, se colgara allí en la cruz y su respiración fallara, de tal manera que o le provocaba un infarto o se ahogaba. Y muchos le quebraban las piernas para que él colgara más aún y muriera más rápido, lo cual no sucedió con el Señor. Juan estaba viendo allí unas profecías que se estaban cumpliendo. Él dice allí en el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, o sea, la parte baja, la rodilla, donde fueron a quebrar las rodillas del Señor para que él colgara aún más y se terminara de morir, pero ya él había muerto. Él dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquel soldado, para corroborar su muerte, él introdujo aquella lanza en sus costados y Juan vio cómo de la humanidad del Señor
salió sangre y agua. Sangre y agua que testifican que era hombre, testifican la humanidad del Señor. Y Juan dice que él da testimonio de estas cosas, pero ¿sabe para qué? Él dice allí el propósito, para qué él da testimonio de estas cosas, lo que él vio, y da testimonio y dice para qué. Dice, para que vosotros también creáis. Y donde leímos ahorita en el 20:31, dice que estas cosas se escribieron para que, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Y Pedro allí en Hechos de los Apóstoles, él dice allí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Pablo a Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso en esta tarde te predicamos a un Cristo que murió en la cruz, al Mesías, al Hijo de Dios, pero que no solamente quedó ahí en la cruz. En la cruz él cargó con nuestros pecados, recibió el juicio de Dios, pero fue bajado de ese lugar el mismo día, como dice la ley. Fue sepultado. El Antiguo Testamento revela que él sepultó nuestros pecados. Cuando fue a la tumba, todos nuestros pecados fueron sepultados. Y Juan estaba viendo allí también lo que en la antigüedad se practicaba en la ley. El sumo sacerdote tenía que colocar las manos sobre aquel macho cabrío, confesar los pecados del pueblo. Y aquel animal era enviado al desierto, donde no encontraban más a ese animal, se perdía por ningún motivo, de ninguna manera podían encontrar a aquel animal. Así fueron nuestros pecados, enviados al desierto. Cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar nuestros pecados. Él sepultó nuestros pecados. Pero dice la Escritura que al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos. Y esta es la obra completa. Él murió por nuestros pecados conforme a su Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿En quién está confiando usted en esta tarde? ¿Dónde tiene usted puesta su mirada? ¿La tiene puesta en el mundo, que este mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará? El mundo y sus deseos pasarán, serán consumidos por el fuego. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que los elementos ardiendo serán fundidos y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero Jesús, dice el escritor a los hebreos, que Jesús es el mismo ayer y por los siglos. De manera en que ¿quién tiene usted la mirada? ¿Tiene la mirada puesta en la cruz o tiene la mirada puesta en la vanidad, en el mundo? Si usted pone su confianza en la persona del Señor Jesucristo, en la roca inconmovible, en la roca que seguía a Israel por el desierto, en la roca a la cual el Señor Dios lo ha puesto como cabeza del ángulo, si usted edifica su vida sobre esta piedra, el juicio no le tocará. Podrá venir tempestades, ríos, podrán chocar contra usted, pero el juicio, su casa va a estar en pie. Pero si usted edifica su casa, su vida, su fe, está fundada sobre la arena, sobre el mundo, déjeme decirle que usted está en peligro. Está en peligro porque
el juicio le llegará en cualquier momento y usted no podrá estar en pie delante del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiera Dios en esta tarde que su mirada la pueda enfocar en la persona del Señor Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Él murió por tus pecados y por mis pecados. Junto a la cruz, donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Y otro himno dice, desde la gloria, el Salvador vino a morir por el pecador. Hasta la cruz fue con gran amor. Él murió por mí. Él murió por mí, dice el cantante. Y Pablo dice, Jesús murió por mí. Quiera Dios en esta tarde que usted pueda recibir a Cristo como su Salvador personal, mirar por fe al Calvario y poder contemplar allí aquel que murió por tus pecados y por mis pecados. Pero nosotros, hermanos, debemos dar testimonio de lo que la palabra de Dios dice. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, para terminar, hablando de Juan el Bautista, en el versículo 15, capítulo 1, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hermano, que el Señor nos ayude a dar testimonio, lo que está en nuestro corazón. Él reposa en medio de nuestro pecho, como dice la tsunamita. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa sobre mi pecho. Hermanos, si tenemos a Cristo, nosotros debemos dar testimonio de él, porque le hemos recibido como su Salvador personal. Y el gozo de la salvación nos lleva a nosotros a poder testificar de la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos lleva, nos impulsa, por no decir que nos obliga a hablar de él, a predicar de él, a hablar de su obra completa en la cruz. Que el Señor nos ayude, hermano, a que nosotros podamos dar testimonio de la persona del Señor Jesucristo a nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clases, aún en los autobuses. Y esto no quiere decir que yo lo hago, hermano, pero es el trabajo de cada quien. De gracia recibiste, da de gracia. Y el mismo Señor Jesucristo, allí en Lucas, permítame buscarlo, Lucas capítulo 24, versículo 46. Él dice allí, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Judea. Y vosotros sois testigos de todas de estas cosas. Así que, hermano, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos dar testimonio de la persona del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Pero a ti, amigo y amiga que estás escuchando, que aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puede ser el último día que tú escuches el mensaje de salvación. La voz de mañana es voz de Satán. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre el diablo y Jesús. Jesús quiere darte vida, pero Satanás quiere buscar tu muerte. Que el Señor te ayude y que Él bendiga su palabra. Amén.